Bueno, muy buenos días a todos y todas en Latinoamérica, en Iberoamérica, bueno, en Asia o en Pakistán, en los distintos lugares del mundo donde nos puedan ver. Hoy nos encontramos en el 8º ciclo de conversatorios internacionales Horizontes Humanos de Kalkan. Aquí intervienen la Universidad de Tolima, la Universidad de Rovira y Virgili, la Universidad de Murcia y evidentemente la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas. Hoy estamos con la profesora Rukia Magsi de Pakistán y la profesora María Hincapíe, que nos va a servir de traductora y de intérprete de las distintas expresiones en inglés que nos va a dar Rukia. A veces yo lo hago, pero evidentemente María es una experta. Rukia, welcome to this program, and we want to hear you. Thank you so much, Professor. Gracias, muchas gracias. Buenos días. María. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, profe, por traernos a tu espacio. Ok, fantástico. Hoy vamos a escuchar una presentación de Rukia sobre el sistema educativo en Pakistán. Bueno, Ana María, puedes proceder a presentarlo. Bueno, ok. Rukia, como bien lo acaba de decir el profesor Miguel, ha venido trabajando con nosotros durante este año en la universidad en diferentes procesos. Ella es parte del equipo de docentes internacionales que la Universidad de Manizales trae semestre a semestre y lo hace con dos objetivos. Por un lado, bueno, en realidad son tres. Por un lado está el tema de la interculturalidad entre nuestros estudiantes, docentes, todas las personas que hacemos parte de la universidad y estos docentes que vienen de otras partes del mundo. Por otro lado está su saber disciplinar. Ya les voy a contar un poco sobre el perfil que tiene Rukia y por qué trabaja con nosotros en la universidad. Y por otro lado, el fortalecimiento de los idiomas. Rukia nos apoya también con formación en inglés con nuestros estudiantes de los pregrados. Bueno, entonces Rukia trabaja como profesora adjunta de VIII en el Departamento de Ciencias de la Gestión. Tiene un máster en el Instituto Coreano de Desarrollo de Políticas Públicas y gestión también de Corea del Sur. Ella ha hecho diferentes estudios en diferentes partes del mundo, pero pues su lugar de origen es Pakistán. Ha asistido a numerosos cursos de formación en formación de política pública a nivel nacional e internacional. Es máster de la Comisión de Educación Superior y tiene diferentes cursos también a nivel nacional, además de haber tenido el privilegio de ser oradora invitada en el Instituto Nacional de Gestión de Cueta. Es filántropa, representante de un club de voluntarios y administradora de la página de Facebook Helpmate. El objetivo de esta página es proporcionar ayuda económica y moral a personas y estudiantes que lo necesiten. Por otra parte, su génesis consiste en numerosos logros en la educación superior, así como el liderazgo, tales como la aplicación de una serie de actividades basadas en el programa de aprendizaje, la aplicación del programa de análisis de comportamiento aplicado. Ya es de Pakistán y pues nos va a contar sobre el sistema educativo en Pakistán, digamos que a nivel general. Va a hacerlo en inglés, yo voy a ir interviniendo después de lo que ella nos vaya contando para intentar contextualizarlos un poco. Sé que hay algunas personas que hablan muy bien inglés y pues que lo van a ir entendiendo, pero como tenemos algunas personas que no, entonces yo voy a hacer algunas intervenciones para ir aclarando lo que Rukia nos va a contar. Okay, gracias, Ana María. Okay, Rukia, you can start your presentation, please. Yeah, sure. Professor, we would like, yeah, we would like to know who Rukia is. What she does in present herself. Yeah, thank you so much, Professor. Well, Ana Maria's told very well. Thank you so much, Ana Maria. My name is Rukia. I'm from Pakistan, and I'm working as an assistant professor in Balochistan University of Information Technology and Engineering Sciences. And I have done my master's in public policy from South Korea. I have done, as Ana Maria told before, that I have done many international and national trainings,
seminars and workshops. And then recently I'm here in Colombia and working as an international teacher trainee in University of Manizales. And it's like a dream come true, and I'm having a great time here. Thanks to inviting me here, and it's a pleasure to be here. And I must say that the Manizales people are very kind, and I'm having a great time here. And that's it. I guess I don't have any important things to tell you, but it's a very short introduction of mine. That's it. Thank you. Gracias, Rukia. Thank you. Okay, Professor, you can project the presentation of Rukia. Yes. Okay. You can Okay. So today we wanted to talk about the education system in Pakistan. Before that, I just want to give a short introduction of Pakistan to Colombian people, that where we are basically and what we are doing. Pakistan is a part of South Asia, and it's we got the freedom on 14th August 1947, and our capital is Islamabad. Our estimated population is this. You can read by yourself. It's a huge. National language is Urdu, but our official language is English. And our currency name is Pakistan rupees. We have to mention because there is an Indian rupees as well. And the seventh largest army we have in the world, seventh largest army. And we are the sixth nuclear country. Bueno, Rukia pues nos hace como una presentación general de como unas cifras sobre su país. Nos presenta a Pakistán como parte de la Asia Meridional, formada el 14 de agosto del 47, su capital Islamabad, la población 232 millones de habitantes, su idioma nacional el Urdu y el idioma oficial el inglés. Pakistán es el 9º país de habla inglesa del mundo. Ellos tienen un sistema educativo que pues vamos para allá en un momentico, en el que aparte de que su idioma nacional es el Urdu, todas las personas que hacen estudios, todos los que van a los colegios y a las universidades estudian en inglés. Por eso ellos tienen el inglés como la lengua oficial para todo lo que tiene que ver con la academia, los negocios. Tiene su moneda es el rupí pakistaní, tienen el 7º ejército más grande del mundo. También cuentan con armas y procesos nucleares en este momento. Okay, so if we talk about that, the literacy means the education level of in Pakistan is the 60%, which is the low as compared to the other world. We have a very low literacy level, low education level. And Pakistan has education might be the same like a Colombia, a little bit change, but we have also public and private school, colleges, and universities. So fundamental, as Pakistani is a fundamental right of every citizen to get the education, and that is basically in our constitution. The education system is divided into the 3 levels: primary, secondary, and higher education. Ana, ¿vas a hacer alguna traducción? Bueno. Ok, tenía mi micrófono apagado. Wait, ya, ok. Bueno, dice Rukia que la tasa de alfabetización en Pakistán es alrededor del 60%, lo que considera que es una tasa relativamente baja en comparación con otros países que están en desarrollo. Nos habla del sistema educativo de Pakistán, que comprende, al igual que Colombia, escuelas públicas y privadas,
también cuentan con institutos y también cuentan con universidades. Para ellos la educación es también considerada un derecho fundamental de todos los ciudadanos de Pakistán y se encuentra también, como en Colombia, consagrado en la Constitución del país. El sistema educativo lo dividen ellos en 3 niveles, en la educación primaria, en educación secundaria y en educación superior, igual que nosotros. So the primary education has basically the 5 years of education beginning at the age of 5 or 4. Secondary is comprised of the 2 years of middle school and the followed 2 years of the high school. Higher education is including the university, colleges, and vocational and schools. That's the technical and vocational levels we have. Ok, bueno, ella nos explica que la educación primaria consta de 5 años de educación a partir de los 5 años. La educación secundaria la comprenden 2 años de enseñanza media, seguidos de otros 2 años de enseñanza secundaria. Y tienen, la educación superior incluye universidades, institutos y escuelas de formación profesional que ofrecen programas de licenciatura y de pregrado. O sea, en realidad ellos en secundaria tienen menos años que nosotros y también en la parte primaria, porque estos 5 años de educación primaria que Rukia nos está explicando, ahorita lo vamos a ver en una gráfica que nos tiene, son incluyendo los grados de kinder. So if we see this is basically how we go. So this is from age to 4 or 5, we start our KG or kindergarten school. And then we go to the elementary or the primary school, which starts from the 1 to 5. This is basically for the public schools and public system. So 6 to 10, this is the age of the 6 or 10. And then we go to the middle school where we go for the 6th or 8th standards. And this is the age. So then after that, we move to the high school, and then is the higher secondary school, which is the 11, 12, which is basically we are going for the colleges. Our schools are till the 9th or 10th standards. Bueno, yo creo que la gráfica es bastante como clara ya en términos de lo que Rukia les venía explicando hace un momento sobre estos niveles que tienen ellos en Pakistán, el pre-primary schools. Ellos tienen en estos grados de kinder de 4 a 5 años. Nos explicaba también en esa parte de la primaria que las escuelas privadas tienen incluso edades inferiores. Los niños en escuelas privadas pueden ingresar a los 2 años y medio o 3 años. Ya en las públicas siempre van a entrar entre los 4 y los 5. Después está pues la primaria, el middle school y el high school. Ya después ellos tienen un grado 12 obligatorio en Pakistán, donde digamos que es un grado que nosotros como tal no tenemos en nuestro sistema educativo. So for the higher education, if we see that after the 10 years of the secondary school, we go to the higher secondary, which is we call the FA, FSC, and here we decide which basically we are going to adopt the subjects, like we are going to for the pre-medical, pre-engineering, or the social sciences. And this is, we have colleges for this. And we can go for the certificates or diploma of 2, 5, 3 years. And after this diploma, we go for the bachelor's degree. Again, this is we get from the universities, but this is all in the like in colleges, you can go for this bachelor's degree. So you need to pass the 2 years, whether you go for after the 2 years of the secondary certificate or higher education directly to this, or you get the certificate or diploma and then you go to the for the bachelor's of 2 years. So the bachelor is the Bachelor of Sciences, Bachelor of Commerce, or Bachelor of anything which is basically in Pakistan. So you can choose any degree there. And then bueno, aquí en esta estructura ya esta corresponde a la educación superior. Estamos hablando de
una estructura que es un poco distinta a la que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? En que ellos tienen pues la secundaria, después tienen el Higher Secondary Certificate, que para nosotros sería el bachillerato, pero ellos tienen ese Higher Secondary Certificate, esos 2 años que son obligatorios, que para ellos es el grado 12. En ese Higher Secondary Certificate, Rukia nos explica que deben elegir si lo hacen enfocado en engineering, en la ingeniería, o en la medicina. Son como las 2 grandes líneas que todos los estudiantes pakistaníes que desean ingresar a la educación superior deben tomar. Pero por otro lado hay una segunda opción que para no hacer este Higher Certificate, que es hacer diplomas, como lo que para nosotros serían cursos o diplomados, que van entre los 2 y los 3 años, pero que también tienen que ser en la línea o de la ingeniería o de la medicina, y pues hay una tercera línea que no es como tan desarrollada ni tan amplia para ellos, que es la de las ciencias sociales. En general se mueven más en la medicina y en la ingeniería. Ya de ahí, pues para ellos el bachelor es para nosotros los pregrados, las licenciaturas y los pregrados. Tienen un máster que es Master of Philosophy, que es de 2 años, pero tienen como un postgraduate bachelor degree, que es un máster más, digamos que lo que para nosotros vendría siendo como una especialización. Para poder hacer el Master of Philosophy, deben obligatoriamente hacer el postgraduate bachelor degree. Y para hacer el Doctor of Philosophy, que para nosotros es nuestro doctorado, tienen que hacer como toda la línea de formación completa. Yes, because in Pakistan we have a 16 years of masters. Like in other countries, they have 18 years of masters. For that, we need to do the Master of Philosophy for the further studies to go for the Doctor of Philosophy. Sorry. So that's why we have to do the 2 more years for the further studies. Okay. Bueno, Rukia nos explica que para llegar a este Master of Philosophy, ellos hacen un proceso de 16 años completos. Para nosotros incluso son muchos más. Nosotros podemos incluso llegar a tener hasta 20 años de formación completa para llegar a este Master of Philosophy. Y también tienen un Master Degree. Ese Master Degree es un poco más es una maestría que tiene que ver más con lo técnico, que no es tan de investigación, son maestrías más específicas de lo profesional y de lo técnico que la investigación. So the public and the private education is basically subsidized by the government of Pakistan. Like it's free for everyone. You can get the books or like any other things which are the free in the government of Pakistan is providing. But the public sector is highly criticized every time in Pakistan because we don't have a proper or we don't have a standardized education. So this is what we are basically facing. That's why the people, they are moving towards the private education because that's expensive, but they are getting the better education because the public sector is not providing any facilities. There are lack of infrastructure and the lack of trained teachers. Ok, bueno, Rukia nos explica que Pakistán cuenta con 2 sectores educativos, tanto público como privado, y la educación pública está totalmente subvencionada por el gobierno, pero nos dice que la calidad de la educación pública en Pakistán es, digamos que de alguna manera criticada por su bajo nivel y por los recursos inadecuados. Ella nos explica que esta tendencia a que la educación pública no sea de calidad ha hecho que se fortalezca muchísimo el sector privado educativo. Dice que la educación privada, por su parte, suele considerarse más costosa, pero también es más fiable en términos de calidad. Nos cuenta que el sector público no necesariamente destina los recursos necesarios para que la educación pública en Pakistán sea de calidad. La gente se está moviendo más a la educación privada.
So, language of instruction in Pakistan, as I mentioned in the start, that is Urdu and English. But some schools they teach the regional language as well, or in some provinces or states. Like in Colombia, we have departments. So in many departments, they teach in the regional languages because we have a national language Urdu, we have official language English, and we have our own local and regional languages of every state, every department. So in many schools, you will see the regional language subject is also there. Bueno, Rukia nos explica que la lengua de enseñanza en Pakistán es principalmente el urdu y el inglés, como lo mencionaba en la presentación, pero que algunas escuelas pueden también enseñar en lenguas regionales. En una conversación anterior, Rukia nos explicaba que ellos tienen 4 lenguas regionales, que casi todo el país domina, pero la mayoría de la población habla en urdu y en inglés. El plan de estudios en Pakistán está estandarizado en todo el país, es un plan de estudios estándar, dado por los lineamientos del país, con los mismos libros y textos y cursos compartidos, tanto en las escuelas públicas y privadas, o sea, independientemente de que la educación pública y privada tenga una diferencia en términos de calidad, ellos siempre trabajan con los mismos lineamientos y con los mismos textos y con los mismos recursos. Algunas escuelas privadas, sin embargo, pueden ofrecer asignaturas adicionales o actividades extracurriculares que no necesariamente están disponibles en las escuelas públicas, pero que también tiene que ver con el uso de los recursos y cómo se destinan estos recursos para las escuelas públicas. Bueno, el sistema educativo de Pakistán se enfrenta a varios retos, de acuerdo a lo que ella nos explica, que tiene que ver con una inadecuada financiación y también pasa un poco por los bajos salarios que tienen los docentes en el sector público y por infraestructuras que no son suficientes y que no son adecuadas para poder dar una educación pública de calidad. Okay. So Pakistan curriculum is standardized for the public and private schools, but especially from after the higher secondary schools, they are following the same curriculum in public and private colleges or schools. But in some private schools, they offer, or private colleges, they offer the A level and O levels as well. But normally, maximum students, they follow the government of Pakistan's standardized curriculum. Okay. Bueno, Rukia nos explica que hay como, de acuerdo a esto que nos muestra como una brecha bastante importante entre las escuelas públicas y las privadas, y hay pues como unos esfuerzos del gobierno importantes para que puedan ellos hacer como esta diferenciación y puedan empezar a cortar esas brechas, pero que los esfuerzos de infraestructura y de inversión no son suficientes. And like in, I need to mention in the government sectors or in a public sector, our English starts after the 6th standard or in the 6th standard actually. And in the private sector, they start from the kindergarten. This is a big difference basically in the public and private schools. Okay. Bueno, nos explica también que el manejo del inglés en lo público lo hacen desde los grados 6º y en el sector privado lo hacen desde que están en el grado kinder. Ok, profe, ¿puedes poner la que sigue? Profe Miguel. Profe. No, ella es la que la está manejando. Es ella. Ok. Rukia. Sí. So as I mentioned before, that the Pakistan education having several challenges. Like we don't have a proper funding and adequate funding, low teachers training, and definitely we are not hiring there's no proper way to hire good teachers, and there's insufficient infrastructure. We don't have a proper buildings, we don't have any proper furnitures or anything. So this is the biggest basically problem which Pakistan is facing towards the education. Ok, digamos que como
redondeando la misma idea que nos venía presentando hace un momento, hay una, digamos que una deficiencia en la calidad, en la formación para los docentes, que se traduce también en una baja calidad para los estudiantes de las escuelas públicas, y la destinación de los recursos no son adecuados para una buena infraestructura, no solamente en términos pues como educativos, sino también como de recursos para poder hacer este proceso de formación. Ready, Rukia. Okay, so and additionally, which is a very like we are more for like word is discussing us because we have a gender gap. With more boys are enrolled in the schools than the girls, particularly in the rural areas, in the small areas, they prefer for the boys to go to the school, but they don't allow the girls they go to the school. This is a very big, basically, a biggest issue which Pakistan is facing. Ok, nos dice que adicional a esto existe una brecha de género muy amplia en el sistema educativo. Tienen más niños matriculados en las escuelas que niñas, y sobre todo en las áreas rurales se nota mucho este fenómeno. Es muy evidente en estas áreas rurales que hay muchos más niños que niñas inscritos en estas escuelas. Para este fenómeno que se viene desarrollando o que se ha desarrollado históricamente en Pakistán, el gobierno ha tomado varias medidas para mejorar el sistema educativo, y pues han intentado hacer un aumento en el gasto en la educación y la aplicación de reformas educativas que pasan también un poco por el tema de género. Tienen una comisión de enseñanza superior que en este momento es como la encargada de supervisar las instituciones de enseñanza superior de Pakistán y de garantizar niveles de calidad, ¿sí? Lo que para nosotros sería como el Ministerio de Educación en términos de la verificación de calidad para la educación superior. Yes, although the government of Pakistan is improving and doing a lot, they are giving the free education, and sometimes they introducing the different schemes like free laptops to the students to come forward, but still we are not approaching that standards. Ok, el gobierno ha implementado como algunas estrategias adicionales que pasan también por fortalecer las estructuras tecnológicas, les han entregado computadores, y pues también, aparte que este sistema educativo es totalmente gratis al público, y han incorporado como estos elementos tecnológicos, computadores y tablets para que los niños puedan estar más conectados y que tengan acceso a más recursos. Like Higher Education Commission of Pakistan, they are providing the overseas, like for the scholarship for the abroad, or indigenous, like a scholarship within a country to the students to get the free education. Bueno, también están trabajando sobre un sistema de becas para que las personas puedan estudiar sin tener que pagar adicional por ello. So, and we know that we have a very like noble laureates are there. They have notable scholars are here, like Dr. Abdul Salam, and education activist Malala Yousafzai is a very famous. So they have worked a lot for the education and for the country as well. Ok, bueno, Pakistán también ha tenido diferentes y notables investigadores y académicos. Entre ellos, ella destaca al premio Nobel Abdul Salam y la activista por la educación Malala. Rukia, can you please repeat the pronunciation of the name? Malala Yousafzai. Ok. she says it very, ya lo dice mejor que yo. Bueno, entonces nos menciona que el sistema educativo pakistaní también ha, digamos, destacado investigadores y activistas importantes como estas dos personas que nos menciona. También nos dice que este sistema pakistaní ha experimentado algunas mejoras con los años,
y que ha aumentado las tasas de matrícula y mejoras en la infraestructura, ya hablando de educación superior. Dice que, sin embargo, y pues a pesar de haber empezado como este incremento y mejora en la educación superior en Pakistán, queda muchísimo por hacer para que se pueda garantizar que todos los ciudadanos pakistaníes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su estatus económico o de su sexo. Yes, definitely there are certain changes time to time. Like over the years, we have seen the enrollment of the females or enrollment of the girls has increased now because the government of Pakistan doing is well. But we need to work more because we have some uncertain political situation in Pakistan. So that's the biggest reason again that is basically hindrance between the education and the students. They want to come, but sometimes because of this unstable situation of political unstable situation of Pakistan is making many problems for them. Bueno, Rukia nos menciona que el asunto de género, el fenómeno del género en Pakistán pues es muy marcado, pero que cada vez más las mujeres pueden acceder a la educación superior, la matrícula para las mujeres ha ido en aumento. Sin embargo, hace digamos que el énfasis en que el sistema político de Pakistán interfiere muchísimo en que este fenómeno de mejorar en términos de la matrícula para las mujeres se pueda seguir dando de manera regular. Ella nos menciona que el sistema político tiene muchísimos efectos en lo educativo y ahí es donde las mujeres tienen como que otra vez relegarse para poder ingresar a la educación superior. Yes, I guess this was basically all about my presentation. And if there is any questions, so we can continue with that. Mr. González. Fantástico. Thanks, Rukia. Digámosle, Rukia, que si en su propia lengua le puede explicar a su gente más o menos de qué habló en unos 3 o 4 minutos. Rukia, Professor González said that if you can, in your own language, in Urdu, Yes. can tell you the people who is connected from Pakistan in 2 or 3 minutes what you have developed in this session. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं इस टाइम कोलंबिया में हूँ। कोलंबिया का एक बहुत प्यारा सा शहर है मानीसालेस। बेसिकली इंग्लिश में इसको जब मैंने पढ़ा था तो वो मानीजेल्स पढ़ा था, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन चेंज है तो ये मानीसालेस पढ़ते हैं इसको। तो मानीसालेस बहुत प्यारा सा वो है, एक छोटा सा शहर है, एक बड़ा खूबसूरत और वेदर एक ही जैसा यहाँ पे है, हर वक्त बारिशें ही होती हैं, बड़ा खूबसूरत सा है। और सबसे जो खूबसूरती है यहाँ के लोगों की कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ब्लेस्ड वन कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान से पहली फीमेल यहाँ पे आई हूँ और इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग बन के यहाँ पे बहुत इज्जत मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करने का मौका मिला है और आगे भी करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल है इनका सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो लर्न की हैं। जब इंशाल्लाह वापसी होगी पाकिस्तान में तो उम्मीद है कि हमें मौका दिया जाएगा कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके। यहाँ की यूनिवर्सिटीज का एक डिफरेंट सिस्टम है, बड़ा एक सिस्टमैटिक वे है, हर चीज एक इनके पास प्रोवाइडेड है। ऑल दो के करेंसी इनकी हमसे कम है, लेकिन बड़ा सिर्फ हैरानगी भी होती है और थोड़ा अफसोस भी होता है कि हम अपने मुल्क के लिए उस तरह की चीजें नहीं कर पाते। ये बहुत सिंसियर लोग हैं अपने शहर के साथ, अपने मुल्क के साथ। छोटा सा शहर है, छोटी सी जगह है,
लेकिन हर जगह साफ सुथरा माहौल है। लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इंग्लिश नहीं बोलते, ये सारे स्पेनिश बोलते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ बात करते हैं तो ये आपको हर लिहाज से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको आती है नहीं आती है। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ का जो हो रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि ये लोग भी जब पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड हैं पाकिस्तान आने के लिए, तो जब आएंगे तो हमसे एक अच्छी चीज़ें लेके जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत तारीफ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इनको ये लगता है कि पाकिस्तान में हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, तो ये बहुत एक्साइटेड हैं कि जी हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया एना मारिया का, शुक्रिया प्रोफेसर मीगल का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस चीज़ के लिए कि मैं थोड़ा बहुत बोल सकूं। उम्मीद है कि जो बहुत गलतियां हुई हैं तो आप लोग इग्नोर करेंगे उस चीज़ को। थोड़ी बहुत चूँकि हो जाता है, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं ऑनलाइन इस तरह आई हूँ। So thank you so much. So thank you, Anna. Actually, I was saying thanks to you, that shukriya, and shukriya to the Professor Miguel that you people invited me here. It's pleasure is all mine. I had a great time with you people. So if there is any, so I just wanted to tell my home, like my country and my all country mates that what I'm feeling here. It's like a wonderful experience of my life to be here. You people are so kind and all this. Bueno, voy a traducirles un poquito, but okay, it's very emotive. Thank you, Rukia. Bueno, ella simplemente está como contándole a las personas de Pakistán, a su familia, a sus amigos, cómo ha pasado en Colombia, la experiencia que tengo aquí en la Universidad de Manizales, también pues agradeciéndonos por la invitación que le hacemos el día de hoy a hablarnos sobre el sistema educativo de su país y pues también pues por la acogida. Entonces, bueno, creo que no sé qué más. No sé si alguien tenga preguntas, quieras preguntar tú algo más. Pues fantástico, creo que nos ha quedado claro la situación en general educativa en Pakistán. Hagamos algunas preguntas de la cotidianidad. ¿Qué es eso de transitar de Pakistán a Sudamérica, a Colombia? ¿Eso qué impactos tiene en la vida personal y profesional? Okay, Mr. González wants to know more about your cotidianity. He wants to know what is the impact for you to move from Pakistan to other parts of the world and then to come to Latin America. So in your life, in your professional life, he wants to know more about that experience you've had coming here to Colombia. Yes, definitely. It's I was telling before this in my own language, in my national language, to everyone that how I basically have experience to be here. It's a wonderful experience. It's I have learned a lot from here. The system of education, the people, how they are hardworking, how they are kind, and especially they are very close to their students. They are every time they are ready to provide or facilitate to their students, and definitely students are very kind and they're working hard. And yes, one thing which is a very difficult for me here, that the language barrier, because the people speak Spanish here, they don't speak English. Few like you people, they speak English, and definitely you all are the kind. But I'm happy that the students are more into to learn about the language, about the culture. So for me, it's not like wasn't a cultural shock, like because I've been to a few countries more, but definitely the one thing which I always say about whenever I travel, so I always compare country with the people. So if the people are good, I always say that country is good.
So here I am learning that you people are so kind, like without, like even you don't know the many students or many professor, they cannot speak English, but they try to help me. So the day I am here, I never felt that I am far from my home. This is the very interesting thing which I have learned here. Even I've been to the South Korea. I was 1 year over there, but I felt many times to go back my home. But this is the time in Colombia. I never Wait, felt it. so a minute. Sorry. Taking now to translate. Okay, I'm going to start intent to say what. Yeah, you just go to the Okay. main idea. Ok, lo que Rukia nos ha expresado en lo que acaba de decir es que se ha sentido, digamos que muy tranquila por la forma en que las personas sobre todo la han recibido acá en Colombia. Nos dice que ha aprendido muchísimo, que reconoce en las personas en Colombia personas muy amables. Ya dentro del trabajo que hacemos en la universidad considera que somos muy cercanos a nuestros estudiantes, que los docentes nos acercamos mucho a los estudiantes, que siempre nuestros estudiantes tienen como una respuesta por parte de nosotros sobre lo que necesitan, que siempre estamos atentos a apoyarlos, a hablar con ellos. Considera que trabajamos muy duro acá, que hacemos un trabajo arduo todo el tiempo, que todo el tiempo estamos en función de diferentes actividades. Se siente muy contenta de poder aprender algo sobre el español. No, ella no habla español y pues le ha parecido también un poquito como un reto poderse comunicar porque no habla mucho español y aquí no hablamos mucho inglés. Sin embargo, reconoce también en las personas como la capacidad de intentar ayudarle siempre a pesar de no entenderle muy bien. No sé, a través de los traductores, las personas de la universidad, en la ciudad, independientemente de que no sepan inglés y ella no sepa español, siempre todo el mundo ha estado como presto a colaborarle con los traductores, bueno, de alguna manera buscando la forma. Ella ha viajado a diferentes partes del mundo y no siente que haya tenido como ese culture shock, como ese choque cultural tan grande, porque las personas han sido muy amables y piensa que los lugares del mundo que ha visitado siempre han sido buenos o no tan buenos, dependiendo de cómo las personas se han comportado con ella y cómo las personas son. Y creo también que ha hecho énfasis que se habla muy poco inglés acá, ¿no? Sí. Bueno, tú que eres profesora de inglés sabes las dificultades que tiene en general, porque eso no es, digamos que en Asia, en Pakistán, en la misma India, en China, pues el inglés u otros idiomas es típico que se enseñe y se aprenda. A cambio que aquí se enseña... Es el idioma oficial para estudiar, ¿no? Claro, a cambio que aquí se enseña y parece que no se aprende. Ha mejorado el asunto, pero creo que es una crítica interesantísima que ya... Sí, de hecho que no le entienden en los buses, los taxis, la gente cotidiana casi no le entiende. No, English. De hecho, estábamos conversando con Rukia ayer precisamente sobre el tema del español. Yo le pregunté qué tanto español había aprendido. Ella me dice que no ha podido aprender mucho español porque las personas que, digamos, que interactúan con ella, como tienen tan poquita, digamos, que forma de hablar en inglés, prefieren hablar con ella en inglés para poder practicar. Okay, Rukia, I was telling about our conversation about the Spanish. I was telling them that you told me you haven't learned a lot of Spanish because as we speak so little English here, we want to practice all the time in English. So we don't give you the opportunity to learn Spanish because we want to improve or practice our English because we don't have a lot of opportunities to do that with someone who's speaking English like you. Yes. Thank you. Yeah, it is. It is like because the Mexican are here because they are also Mexican student. I met with them. Argentina, from the Argentina, there was. So I wanted to ask them that. Oh, I'm happy that you speak Spanish, so I will learn. But they said, no, we want to improve our English. So
It's hard for me to hear learn, but little bit I'm trying. Se entiende, ¿no? Mientras los otros quieren mejorar el inglés, pues prefieren que ella le hable en inglés y ella necesita que le hable en español, pero se entiende como la urgencia de ambas partes. Hay una pregunta que nos hace una chica de España. Ella, para que la traduzcamos más o menos, Ana María, ella dice que si entendió bien, ella habló que hay dos vías, la ingeniería y la medicina. No sé si esas serían las dos vías centrales. La Sí. pregunta que hace Rosa es, ¿cuál de estas dos vías debería escoger el profesorado o dónde se enmarcarían las ciencias sociales? Okay, Rukia. I think the same question that I did this morning is Rosa from Spain. She is wondering about the two lines of specialization you told us about engineering and medicine and the medical line. And she's asking which is better for you in Pakistan to take one of those lines. And same question I did this morning to you. What about social sciences? What's happening there with social sciences? Yes, this is a little bit big issue. Like as I don't want to do the pre-medical, but my father was a doctor, and in my family maximum are doctors. So it was like for the families, you have to be like, if the family members are your doctors, so you have to be a doctor. So they want you to be like a doctor. So like my kind of person, I didn't like the medicine and medical profession. But sometimes you follow all your family backgrounds and families, whatever they want to do, and sometimes they force you. In Pakistan, the maximum, like which we have seen is still now a little bit is changed, but in Pakistan still people force you to be a doctor. They prefer you to be a doctor. So they think that. Okay. So, profe, de acuerdo a la pregunta que nos hacía Rosa, entonces lo que Rukia, digamos que hace el énfasis es que es un tema bastante de línea familiar, el tema de la formación, y que es siempre preferible hacer la línea de formación por la medicina. O sea, que no es como una camisa de fuerza, porque en el caso de ella, pues su padre es doctor, es médico, pero ella sí quiso hacer como esa línea de formación en la parte de políticas públicas, comercio internacional y esto, que se mueve más por el tema de las ciencias sociales, pero que la gran mayoría deben irse por ingeniería o medicina, siendo medicina el área de más impacto para ellos. Y las familias, pues si hay familia de ingenieros, todos deberían irse por ahí, y si hay familia de médicos, todos deberían irse por ahí, sin querer decir pues como que no puedan hacer algo diferente, pero no es lo común. Pregúntale que si nos invita a Pakistán, ¿cuál sería esa comida que ella nos sugeriría y cómo es? Okay. Professor asked if you invite us to Pakistan, what would be the dish or the food that you would like to offer to us, the top one? Yes, we have many dishes. Well, biryani, I guess we have discussed in the class. Biryani is there. We have a chicken karai is there. We have many barbecue dishes are there. And definitely I will offer the chai, that is a tea we call. So as you people offer me here coffee, but I will definitely offer chai. We in Pakistan there are like many few people they have coffee, they drink coffee, but not too much. They love chai. So definitely, you just come. Of course. Bueno, profe, pues creo que esto es un poquito más understandable, pero hay una comida muy típica en Pakistán que se llama los biryanis. Biryani. Yeah. Okay, son como made of rice. Yes. Made of rice and chicken and spices. Bueno, y eso tiene pues muchísimo pollo y muchos condimentos y como raíces, bueno, todo eso tipo de cosas. Especias, gracias, profe. Y también tienen muchos tipos de comida con barbecue
pero el, mejor dicho, el producto estrella allá, que para nosotros es el café, para ellos es el té chai. Todo el tiempo están consumiendo té chai, así como nosotros a todo mundo invitamos a un cafecito, allá ellos todo el tiempo invitan a las personas a tomar té chai. Y es que es cierto, quienes han estado en Asia saben que Turquía, bueno, en todos estos lados, el punto de encuentro es un té, que además lo aprendieron la realeza inglesa, que son los que, el té. Y yo creo que ya estaríamos cerrando, es qué tanta falta le hace su música, qué música tiene de allí. Ok, Rukia, how much do you miss your music? Okay, Professor wants to know about the music there that you prefer and if you miss it a lot. Well, I'm not Or good maybe at you that, can, actually. or maybe if you can make some music sound. No. No. I don't want that you both run away like this. I'm very bad. I cannot sing, and I don't listen too much, but it's occasionally I listen sometimes songs or some. But it's occasionally. It's not a frequent, because I know that here in Colombia they love music and they love loud music everywhere. Yes, and it's very interesting. And there the shops are closed, and in every shop you will find the loud music. That's very interesting. They love music. They actually, I have seen that they are fun lovers. They love fun. They are lively. And one thing which attracts me, the one Colombian told me that we are the people that we think about the present. We don't think about the future, that what's going to be happen. So that's very interesting to know that it should be like this. Okay. Profe, no sé si quieras tú ayudarme ahí. Sí, no creo, dice que no es que extrañe mucho la música que ella tiene allí, pero que sí lo que más le ha llamado la atención es la música. En Colombia mucho tipo de música, pero muy ruidosa, a muy altos volúmenes, y los detecta en distintos lugares. Mira, y esta experiencia de ella no es la primera, porque siempre con algunos, incluso profesores, filósofos españoles, bueno, y algunos franceses preguntaban por qué el colombiano no es capaz de vivir el silencio. Y al no ser capaz de vivir el silencio, todo el tiempo exponiendo música a alto volumen, los centros comerciales, las busetas, es un ruido casi que esquizofrénico. Y eso ha sido, yo he entendido, uno de los factores que más les llama la atención, pero a veces más le afecta a los extranjeros. El ruido, no hablo de fiestas, de que la gente parta a las 10 de la noche y no rompe, no haga stop, sino la cotidianidad. Tú te subes a una buseta, a un taxi, y hay que pedirle a la gente que le baje volumen porque todo el mundo cree que es muy feliz porque tenemos que escuchar su música. Bueno. No, profe, creo que se congeló. Ah, ya volvió la imagen. Okay, yes. We agree, Rukia, that some other professors that have come to Colombia have told us about that loud music we listen all the time, everywhere. Everywhere. And it's good again. It's good that you love your life. That's very important. Y ya para despedirnos, que si nos quiere comentar algo de su familia, de su entorno, que si quiere decirnos algo muy privado de ella, o saludar a su familia, que sería fantástico para que al menos en algún momento busquen el video. Okay, Rukia. Finally, Professor wants to know if you want to talk about a little about your family, maybe to tell us something about them, of course, if you want, or read them. Okay, you already did it in Urdu, but now in English. I don't think so. It's to tell many things about, I have, like in Pakistan, according to the Pakistan, I have very small family. Like in my family, we are in total 6 siblings, like 2 sisters and 4 brothers. And they all are working, like some are in medical side, they
one are in the Air Force and education side. So we all are working. So my father used to be a doctor, but he was martyred. He's died because of some in our city. We had some certain problems. So there was a bomb blast. So he was serving in the hospital. So in the bomb blast, he martyred. He died in 2013. So there was life changing, but I am the blessed one because as I told that in Pakistan, we have problems that the females are not going too much for the education and all this. But I am the blessed one with the support of my family. I'm here. I've been to a few more countries. I studied abroad. So this is I always say that undoubtedly I'm the blessed one. And then blessed, and this is not less than blessing that I am surrounded by the good people like you, who are very caring. Undoubtedly, it's not like that I'm saying in front of you. I always say that the Manisalis people are so dear, so loving, so caring. Okay. Ok, profe, lo que ella nos menciona, pues lo que logré como entender sobre su familia es que es una familia relativamente pequeña para el estándar en Pakistán. Su familia es muy grande. Ella hace parte de una familia con 6 hermanos, 2 mujeres, 4 hombres. Tiene unos hermanos en la Fuerza Aérea, también en educación, su padre médico, y nos estaba explicando que ella era como la bendecida de la familia que ha tenido la oportunidad de moverse por diferentes partes del mundo, de poder estudiar en Corea, de hacer pues como su maestría allá, y todo esto con el apoyo de su familia. Ha podido pues viajar, estar aquí en Manizales, sentirse pues como muy acogida. Considera que somos personas como muy cariñosas, muy amorosas, y se ha sentido pues como muy feliz, pero todo eso con el apoyo de su familia, que le permitió en un país donde es difícil para las mujeres hacer este tipo de cosas, pues poderse mover, poder estudiar y poder estar acá con nosotros. Vale. Por favor, entonces, que le diga, nos cuente cómo se sintió hoy y que se despida de la gente que nos está escuchando, la que nos verá en inglés y en su idioma natal, si le apetece. Okay, Rukia, finally, this is finally. I have said finally several times. This is really finally. Thank you, Anna, for Professor, because I know how much you are busy. I can see that Anna is very busy, and she giving us the time. Thank you so much for this, actually. Okay. Yeah. Okay. Pues muchas gracias por el espacio, lo ocupados que mantenemos y querer escuchar sobre todo lo que nos contó. Bueno, no, fantástico. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por la traducción, por habernos presentado a Rukia, por haber hecho todo este... I did my best. Hice lo mejor que pude. No, hizo un trabajo fantástico, fantástico. Thanks, Rukia, for everything, for your amability, for everything you do today. Y bueno, estamos invitados a seguir viendo este canal y esta presentación en otros momentos. Hasta la vista. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Chao. Gracias. Chao.